arriba, seguimos hablando de qué playa estamos viendo. Punta del Este. Punta del Este. ¿Cuál? Que Brava, Mansa, esta que tiene pinta de ser la Brava o la Mansa. Es la Brava, la 1 de la Brava. Los pareos se le van a volar. La 1 de la Brava. Muy bien, vamos arriba. Por ahí deben estar los dedos cerca de ahí. Hay señor, otra cámara que tiene. ¿Lo podés mostrar los dedos? ¿Te podemos ver para los dedos? No, tenés que poner los tuyos. Dale, qué bárbaro. Acá están los dedos. Escúcheme una cosa. Para presentar a la entrevista, quiero que el presentador va a ser Sergio Marcarián. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el otro día estábamos al aire y le pregunté, le hice un comentario sobre nuestro querido amigo, coach, entrenador, Mahor Rosen, que vive en España hace muchos años. Siempre nos hace lindos aportes. Exactamente, se lo comenté a Sergio Marcarián y Sergio Marcarián dijo esto en el Diario del Fútbol. Ponelo, por favor. Nuestro común amigo Mahor Rosen dice que España tiene 2 equipos, por lo menos. Dos equipos titulares, digamos. Sí. Hoy hablé con él. ¿Ah, sí? Sí, yo hablo mucho con él, casi a diario. Me parece un referente brutal que tenemos los uruguayos en España. Entrenador. Sabe 3,5 kilos de fútbol. Ahora va a dar conferencias en Marruecos y piensa que van a asistir los técnicos de selección ahí a la conferencia que lo va a dar. Es un personaje. Es un elemento que el fútbol uruguayo debiera tratar de recuperar. Yo lo he propuesto en algún lugar porque sabe 3,5 kilos de fútbol, conoce el fútbol europeo como la palma de su mano. Y puede dar una gran mano con España. Y es muy buena gente. Es muy buena gente y yo tengo algo que usted capaz que no. Yo lo vi jugar. Mirá. Y jugaba muy bien. Y jugaba muy bien, Capaz que yo lo vi, no me acuerdo. No, yo lo vi jugar. No. El juego creo que en tercera división de Nacional. Sí, en Nacional. Pero no, yo lo vi jugar. En un asado. En un asado. No, en las internas. Es probable que nos esté escuchando. Sí, yo sé que nos está viendo. Muy bien, y ahora lo tenemos aquí en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mahor? Sergio, buenas tardes, Bambino, Rodrigo. Buenas tardes, Mahor. Un abrazo. Mahor, estuviste en Marruecos, porque ahí Marcarián decía que ibas a estar en Marruecos. Ya fuiste y volviste. ¿Dónde es que estás en este momento? Ahora estoy en mi casa, acá en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Sí, estuvimos en Marruecos porque nos invitó un club, el FUS Rabat, un equipo de primera división, que querían una formación para los entrenadores del departamento juvenil a raíz del homenaje que se le hacía a una leyenda del fútbol marroquí, Hassan Nakesbi, un jugador de Marruecos que fue el máximo goleador de la historia, máximo goleador africano en el fútbol francés. Y a través de su hija Muna me invitaron al año de su fallecimiento a esta jornada y bueno, la verdad que se pasó muy bien y se habló de fútbol. ¿Cómo es? ¿En Marruecos ese tipo de eventos que es en español? Bueno, había en Rabat, sobre todo la gente mayor todavía tiene algunas raíces que le permiten entender el español, pero se daban yo un poco de francés, español, pero tenían todos traducción simultánea, así que no hubo problema, y también alguno en inglés, o sea que no había problema, se entendió. No, te pregunté porque sabía que en Marruecos el español no es un idioma alejado a ciertos momentos de la historia, pero claro, se ha ido perdiendo tal vez para las generaciones más jóvenes. ¿Cómo está Marruecos con respecto a lo más reciente en materia de fútbol, ¿no? Porque Marruecos ganó campeonato, ¿no? Juvenil. Sub-17. Sí, Marruecos, Sí, Marruecos viene con una camada de futbolistas jóvenes muy importante. Este año salieron campeones del mundo de la sub-20. Ellos heredaron lo que nosotros dejamos pasar. Y bueno, es una generación que ya había salido campeón sub-17 de la Copa de África.
O sea que están trabajando muy bien a nivel de categorías formativas con jugadores que ya escucharán sus nombres como Sabiri, como el Haddad, como Maman, que juega en el Watford. Y lo más curioso de todo, que de toda la plantilla de esos campeones del mundo, solo 7 juegan en Marruecos. Todos los demás juegan en Europa. Miramos, de los campeones del mundo sub-20. Sí, ahí juegan, pero juegan en Bélgica, en Países Bajos, en Portugal, en Inglaterra, en España, en Suiza, y muchos de ellos son con doble nacionalidad, que algunos nacieron en Marruecos y emigraron y otros que nacieron fuera del país, pero tienen familia marroquí, sus padres, ¿no? O sea, esto de Marruecos no es una casualidad porque venimos de un mundial en donde de mayores donde Marruecos se metió en semifinales y fue la gran sorpresa, ¿no? Sí, ni que hablar. Aparte de esto, fíjate que yo hoy me fijé, la sub-20 desde el año 2005 no participa en un campeonato del mundo, desde el 2005, y llegaron al 2025, 20 años más tarde, y salieron campeonas del mundo y ganaron bien, porque le ganaron la Sí. final a Argentina, la semifinal a Francia, que ahí hay una anécdota linda que si querés se las cuento. Contala. Bueno, en esa final, aparte me hizo acordar algo que yo perdí una semifinal en el sudeste asiático por este tema también. En el minuto 20 y pico se lesiona, estaba jugando la semifinal Marruecos-Francia. Y en el minuto 20 y pico se lesiona el golero de Marruecos, lo cambian, sale el segundo golero a jugar. Y juegan, termina el partido, van a prórroga, faltando 3-4 minutos, el seleccionador, cambia otra vez al golero, sale el tercer golero, que era especialista en penales, en parar penales. Inclusive yo mostré un vídeo que cuando va al arco para atajar los penales tenía lo que llamaban la caramañola, la cantimplora, por decirlo de alguna forma, y tenía anotado todo ahí hacia dónde tiraban todos los jugadores de Francia los penales. Y ganó Marruecos y clasificó para la final. O sea que utilizó los 3 goleros que tenía. En un partido, increíble. Mauro Rosen es uruguayo, vive en Jerez de la Frontera. ¿Cerca de dónde es Jerez? En la provincia de Cádiz, muy cerca de Cádiz capital. Donde se jugaba, donde soy se juega. soy entrenador de fútbol, que quede claro. Sí, sos entrenador de fútbol, claro, y donde se juega la Teresa Herrera, ¿no? En Cádiz. Sí, muy. No, el trofeo Carranza. El El Carranza, trofeo perdón. Carranza se juega en Perdón. Cádiz. La Sí, Teresa Herrera es en La Coruña. Sí. exacto, muy descafeinado ya ese trofeo porque ya Sí. no vienen equipos de afuera, en general juegan con el Betis, con el Sevilla, es a partido único. No es Ya como, no es todos los como, no es como en nuestra época, sin duda. Sos entrenador, fuiste a Marruecos a ese evento, viajás por el mundo permanentemente, escribís entre otros, para el diario deportivo Marca, sobre todo en los campeonatos internacionales de selecciones. ¿Ya tenés previsto qué vas a hacer en el campeonato del mundo? No, por ahora no, porque bueno, ahora, como te puedes imaginar, están las fiestas, acá las navidades son muy fuertes, Se para todo. o sea que hasta después de Reyes el país no empieza a caminar. Es como lo que pasa en nuestro Uruguay, que hasta que no termina la semana de turismo, no, el país no se reactiva. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, pero bueno, veremos por dónde estoy, si estoy entrenando. Pero teniendo tiempo, lógicamente vamos a colaborar analizando partidos del Mundial. Recordarle a la gente de Montevideo, ¿hasta qué año viviste en Uruguay? Bueno, en Uruguay estuve hasta el año 80, hasta el año 2000, prácticamente hasta el año 2000, En Uruguay, y después ya, sí, vos sí. fuiste de los primeros, por lo menos, corregime si me equivoco, porque estoy hablando de memoria, pero en los años 80, principios de los 90, como que era algo novedoso las escuelitas de fútbol. Es decir, hoy es algo más común, lo que se llama academias, creo, hoy en día, más que escuelas de fútbol, pero también las hay, las escuelitas. Y vos estabas y tenías tu escuelita.
Sí, yo tenía una escuela, lo que pasó fue que yo años anteriores había estado mucho por Europa haciendo viajes de estudio, inclusive el otro día publiqué una foto con Vicente del Bosque, La cuando tenemos, él era pará. supervisor de... Gastón, tenés la Sí. foto, mirá, vamos a mostrar porque tenemos dos fotos. Una que tuviste, mirá esta foto, Bambino. No, no, yo ya la vi. ¿A esta la habías visto? Sí, la Pero vi, sí. Pero sí, bueno, sí. pero estamos No, viendo al aire. está perfecto. Ese no, es no. Mahor. ¿En qué año fue eso? No, la primera. En Ahora los esta, hay una años, actual, sí, pero la primera, sí. en los años 80, esa fue en los 80, 90. Y Y él, esta ya, sí. No, pero la primera foto, Vicente del Bosque, que estaba en los primeros años de entrenador. no, Vicente del Bosque era el director de todo el departamento juvenil del Real Madrid, Ujú. que en ese entonces la ciudad deportiva es donde están, no sé, para los que conocen Madrid, donde están las dos torres esas inclinadas, ahí era la ciudad antigua deportiva del Real Madrid, que inclusive todos los entrenadores eran yugoslavos, todavía con la antigua Yugoslavia, y ahí conocí a Vicente, y tuvimos grandes charlas y eso. Y Y después años salió, después, sí, te viste esta foto nueva, me- esta foto, la nueva, ¿de cuándo es? esta fue de hace 10 días, porque le hicieron un homenaje a los campeones del mundo 2010 en una jornada de periodismo deportivo que hubo en Sevilla, que yo asistí invitado, y bueno, nos vimos Bien. y se acordaba un poquito, no se acordaba mucho, pero después que le refresqué algunas Yo, cosas, sí, este, mira, me, espero que y me- no se acuerde, espero que no se acuerde de mí porque yo tuve una mala experiencia con Vicente del Bosque porque, digamos, yo cuando Peñarol recibió ese premio en Londres de campeón del Del equipo siglo. del siglo de Sudamérica y él estaba por el Real Madrid, el Vicente del Bosque era 2010, todavía no había Campeón. sido campeón del mundo, era un mes antes, 2 meses antes de 2010. Y yo estaba con Tito Goncalves padre, ¿no? El capitán del Peñarol de los 60, y estaba Fernando Morena. Entonces me acerco, estábamos en el lobby del hotel, un hotel espectacular, estaba Juan Pedro Damiani conmigo, y le digo, y de atrevido que soy, saco la camarita celeste y digo, ¿cómo le va, Vicente del Bosque? Qué honor. Le digo, usted sabe que estoy, y pretendo explicarle quién fue Goncalves y quién fue Morena. Así Se que agarró una no. calentura. Me dice, ¿cómo no voy a saber? Goncalves de aquel Peñarol fantástico que lo vi. Y Morena, ¿cómo no voy a...? Bueno, creo que él jugó en la época de Es Morena. generacional, claro. Claro, y Morena haciendo, no, y Morena haciendo goles en Rayo Vallecano y en Valencia, ¿no? No fue un buen inicio de charla, pero me lo dijo con simpatía, me dice, ¿cómo no voy a saber? Y Goncalves y Morena quedaron muy emocionados, obviamente, de ver que no había que estar traduciendo nada, ¿no? Pero bueno, hablando de España, vos me decías algo que me parece que quiero que lo compartas con la audiencia. Acá te diría que para la gente, por suerte tocó tercer partido, porque todos creemos que lo lógico sería que Uruguay abroche una clasificación, van los 8 mejores terceros, o sea, que logre puntos como para no correr riesgo en el último partido, pero la gente piensa que España es inaccesible para Uruguay, y otros también le agregan, es el gran candidato a ganar el Mundial. ¿Cómo vos ves a España? Bueno, España, como toda selección, una cosa es lo que pasa ahora con las elecciones, otra cosa es lo que va a pasar dentro de 6, 7 meses. Hay que ver cómo llegan los jugadores, hay que ver qué jugadores disponen. Lo que tiene España es que, como te lo había comentado, hoy por hoy tiene 2 selecciones que pueden estar entre las 4 primeras. Tiene recambio en todas las posiciones, es un equipo que con espacio por delante te liquida. Tiene su talón de Aquiles, lógicamente, que es la parte defensiva, sobre todo en transiciones rápidas, pero está muy fuerte y tiene jugadores que cada día están mejor. Hay que ver, como te decía, hay que ver cómo llegan de lesiones, hay que ver cómo llegan de cargas de trabajo. Las ligas son muy largas, son muy exigentes, muchos de ellos juegan en equipos muy importantes, compitiendo domingo, miércoles, domingo, pero España es un candidato, sin duda que es un candidato. ¿Es correcta la frase que tiene para hacer 2 equipos de primera línea?
Totalmente, totalmente. Fíjate, hay una curiosidad, que eso para que la gente lo sepa, porque siempre, a veces se hinchan las cosas mucho, ¿no? España saca muchos jugadores de las canteras, lo que se llaman las canteras. Hay muchos jugadores que se van muy jovencitos a otros países, y que muchas veces ni pasan por acá, ¿no? Pero fíjate que los dos centrales titulares de la selección son los dos franceses nacionalizados, Laporte y Lenormand. Ahora salió una generación nueva de Pau Cubarsí, hay un tal Vivian que juega en el Bilbao, ¿verdad? Pero tienen mucho recambio, en los laterales. En el centro de campo puede armar dos centros de campo de Champions League, porque tienen muy buenos futbolistas, y adelante, bueno, tiene mucha potencia. La gran duda es si va a jugar con 9 o sin 9, porque el único 9-9 es Morata. Morata no está jugando y está jugando Oyarzábal, que no es un 9 a la vieja usanza. Sí, Entonces, Francia ha sido campeón del mundo tal vez con un 9 que no andaba, o sin 9, digamos, sí, ¿no? sí, ojo, porque Giroud en todo el Mundial no metió un gol, pero dio un montón de asistencia a los que llegaban atrás. Pero no, normalmente el 9 el que te sacaba campeón era el 9, es decir, Siempre. haciendo los goles 9, digamos. Vos sabés que Sí. Sí, Te quería decir una cosita que había quedado colgada de la sí, pregunta anterior, con el tema que me hablabas del tema de las escuelas de fútbol, que yo ahí sí. quiero hacer un inciso. Es verdad que ahora se habla de academias, lo que pasa es que el término academia, que viene mucho de Inglaterra, son academias, o sea que el jugador va, estudia ahí, entrena ahí, come ahí y se va a dormir a su casa, ¿no? Por eso muchas veces se dice la academia de fútbol, porque van una hora a entrenar. Eso ya es más escuela de fútbol, ¿no? Pero en ese tiempo que yo implementé las escuelas de fútbol, que no había en Uruguay, fue un poco por la experiencia que había visto en Europa, y que bueno, que como todo tiene un ciclo, tuve 10 años hasta que me fui para Europa, porque quería mejorar, quería pulirme como entrenador, y todavía tenemos mucho para trabajar sobre ¿Qué, ese pulido. qué se dice seguro? ¿Qué se dice que se sabe del caso Ronald Araujo, que fue tan conversado? ¿Cómo lo visualizás? ¿Qué te parece que le pasó? ¿Y cuánto puede haber influido un partido de fútbol? Porque yo justo me tocó presentar en el informativo el día que se hizo echar, digamos, lo echaron, tuvo esas dos faltas. Contra Chelsea perdió, pero me cuesta creer que un jugador con características de capitán le pueda influir tanto alguna crítica que le pueda haber llegado solamente por ese partido. O sea, ¿cómo es ese? ¿Cómo le visualizás vos? ¿Qué es lo que se dice ahí? Bueno, Ronald Araujo es un tema bastante complejo, que la información, cosa que me alegra, la información no es mucha y me alegra, sobre todo por él. Eh, Hay que decir en primer lugar que Barcelona le dio todas las facilidades para que se tomara ese tiempo de descanso, que estuvo en Israel, para un poco encontrarse con sí mismo. Ahora, por lo que sé, va a estar en Navidad, va a estar por Uruguay, Sí. Ya está y acá. Ya está vuelve, acá en creo. Uruguay. Ya está acá, bueno. Entonces, y creo que el 3 de enero tiene el primer partido, que es el derbi, juegan con el Español de Barcelona, que se los quiere preparar para eso, ¿no? Pero el tema del partido con Chelsea caló muy hondo. El tema de las redes sociales, Sergio, Bambino, Rodrigo, está muy Horrible. crudo el tema. Sí, horrible. Está muy Está bien, crudo. pero Mahor, Pero es no es Ronald solo eso, no Araujo. es solo eso. Claro, pero no puede ser Bueno, solo eso, porque es Ronald Araujo, es el capitán de Barcelona, es un jugador con una trayectoria. ¿Cuánto le puede afectar? En serio, me llama la atención, ojo, es hay probable otros que a mí me pudiese elementos. pasar lo mismo. Digo, yo lo que digo es, me llamó la atención. Yo veo a los jugadores como superhombres, y ese es mi error. Claro. Es decir, una breve anécdota. Un día en un metro de París, cuando Uruguay jugó con Francia, lo que hoy se llama la finalísima, que era la Copa Artemio Franchi, estábamos en el metro con el Tano Gutiérrez y Miguel Bocio, que eran dos jugadores de la selección uruguaya,
Y era de noche, eran yo qué sé, 9 de la noche, ponele, todavía no había llegado la selección, llegaban los jugadores desperdigados por el mundo, y yo estaba ahí también y fuimos a pasear. Y estábamos ahí en el metro volviendo, y de repente vemos venir, nosotros no estábamos acostumbrados a ver los senegaleses, los nigerianos, viste, 2 metros de altura, 3 de ancho, y yo le digo, los veo venir. Totalmente discriminatorio lo mío, porque eran tipos que estaban ahí, que se iban a tomar el metro como nosotros. Y le digo a Altaro Gutiérrez y a Bocio, por suerte estoy con ustedes y no estaría muerto de miedo. Y me dice, callate la boca que nosotros también tenemos miedo. Claro, yo los veía a ellos entrar a Maracaná, ganarle a Flamengo con 100.000 personas, y digo, ¿y cómo vas a tener miedo? Y sí, son seres humanos. Ahí descubrí que eran seres humanos. Claro, es que hay otros factores. El tema ese, yo creo que fue la gota que rebosó el vaso. Había un tema que Ronald no estaba jugando muy seguido, estaba con lesiones. Hay otros rumores que yo no lo voy a comentar tampoco porque no sabemos si son ciertos o no, pero y sobre todo el tema del Mundial, que Ronald no estaba jugando mucho y siendo capitán salía a jugar la segunda parte y todos los jugadores ahora, Sergio, quieren estar listos para el Mundial, para ser incluidos en la lista final. Y entonces fue un cúmulo de cosas que yo creo que también hay un tema con el entrenador, que el entrenador no habla español, Ronald no habla mucho inglés, entonces ahí también, siempre cuando hay situaciones como estas, el jugador busca un poco el apoyo en el entrenador, pero cuando falla un poco los medios de comunicación también eso puede influir, pero el tema es que el Barcelona le permitió todo para que se pudiera recuperar, lo dejó ir a Israel, le dio su tiempo, le mandó un plan de trabajo, inclusive por lo que sabemos está trabajando sobre un plan que le hizo el preparador físico, o sea que si todo va bien se recuperará, que las lesiones lo perdonen y que lo cuiden. Sí, que la verdad que sufrió él en el 22 cuando fue prácticamente de paseo. Ya sabíamos todos que no iba a poder jugar y estaba ahí con 2 preparadores físicos, pero quiso estar, ocupó unos lugares de 26. Esta vez que ocupe uno de los 11, ¿no? Claro, yo ayer me puse muy feliz porque ayer hubo Copa del Rey, jugó el Real Madrid con el Talavera. Y me puse muy feliz que Federico Valverde se quedó en su casa. Sí. Porque lo que pasó el año pasado con Valverde en el Madrid, lo hacían jugar hasta los partidos, o sea, lo ponían en el futbolito para jugar también. O sea, hablan entrecomillado, lo reventaron a Federico. ¿Cómo está Valverde? Brevemente, ¿cómo está Valverde y cómo está Josema para vos? Bueno, Josema cuando juega marca diferencia y cuando no juega se siente que no juega. Es un baluarte ahí en el Atlético de Madrid. Y Fede, jugando de lateral derecho, ya no lo vemos tirar a puerta, al arco, porque no llega a esas posiciones. Pero como Dani Carvajal sigue lesionado y tienen problemas por banda derecha, a veces ponen a Asensio, que es un central, que lo ponen de lateral, pero ayer debutó un jugador del segundo equipo, pero Fede rinde, tuvo algún momento en que tuvo un poco de críticas porque no rendía, pero la gente lo adora, Federico Valverde la gente lo adora, también. Esperemos también que las lesiones sí. lo perdonen. Tanto Josema como Ronald como Valverde, nivel capitán. Nivel capitán en equipos importantes, ¿no? Para cerrar y muy breve, te pido, ¿cómo ves como entrenador esta situación y cómo se maneja esto en Europa de la necesidad de poner algo que se ha dado en llamar un nexo entre jugadores y cuerpo técnico por la interna que hay en la selección uruguaya? ¿Cómo ves la situación? Ese tema en lo global, no te estoy pidiendo que te metas necesariamente en lo que pasa en la selección uruguaya, sino en general, ¿funciona? ¿Se usa meter un exjugador o un jugador que tenga predicamento al lado del técnico cuando hay estos roces? ¿Cómo funciona?
Yo voy a bajar al nivel mío, ¿ok? Nivel de haber entrenado en el sudeste asiático muchos años, haber entrenado equipos senior, haber entrenado selecciones nacionales sub-20 y sub-19. Cero para no ir 25 jugadores a la oficina del entrenador, que vayan los capitanes a hablar que quieren esto, que quieren lo otro, que quieren un asado, que quieren un día libre, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Así que es lo que veo. Nada más, Sergio, porque sé que no tenés tiempo, pero te quería mencionar esa foto que viste de gente mayor. Esa me acordé de tus cenas de los jueves en el Náutico, porque todos esos que están ahí son seleccionados de hace muchos años, de Marruecos, que vinieron a vernos a los que fuimos a dar la conferencia. Ahí había uno que tenía 103 años. Y no olvidarse que ahora empieza el 21, que es el domingo, empieza la Copa de África de Naciones. Que muchísimos entrenadores, seleccionadores que van a estar en el Mundial estarán en Rabat, Marrakech, Casablanca, viendo este campeonato, y yo creo que vale la pena seguir. Muy bien, la verdad que muy linda las fotos, ahí te vimos dando tus charlas y estando en un evento tan importante, nos enorgullece. De un tema muy lindo, Sergio, que en Uruguay todavía con Sergio siempre lo hablamos, con Sergio Marcarián. El tema era desarrollando la identidad táctica del joven futbolista. Y cuando Sergio te mencionó el otro día los diferentes sistemas, atacando, defendiendo, replegando, yo siempre le pregunté, pero Sergio, ¿los jugadores están tácticamente con un nivel de comprensión que puedan desarrollar todo eso? Aparentemente sí, cosa que me deja muy contento. Sergio Marcariano, un crack y que siempre te menciona también, y estuvo el otro día en el Diario del Fútbol, en Canal 4 y también aquí en las Pro 890. Te mandamos un fuerte abrazo, otro día la seguimos porque nos encanta que nos ilumines en algunos temas que nosotros no dominamos, porque nada, y bueno, pero nada como por algo existen las especializaciones, por algo existe estudiar, si no todo lo demás sería talentear y tocar de oído. Yo no te pido que hagas un programa de